Muy bien, hermanos, ¿qué tal esta semana? ¿Habéis buscado consejo de alguien para tomar alguna decisión? ¿O ya lo tenemos, ya hemos hecho como en el ordenador, clic derecho, guardar como en el corazón? De la necesidad tan grande que tenemos de buscar consejo. Y no solo consejo, sino buen consejo, ¿no? La clase pasada vimos la importancia de, bueno, que tenemos una serie de consejeros y la importancia de renunciar a nuestro orgullo personal y buscar consejo, por supuesto, y en primer lugar en las escrituras, ¿no? Dijimos que entre más estudiemos las escrituras, más estemos llenos de la palabra de Dios, mientras más la tengamos en el cerebro y en el corazón, mucho más fácil va a ser tomar decisiones el día de mañana, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer basado no en nuestros sentimientos, sino en los preceptos, en los consejos de la Biblia. Entonces, por eso es tan importante, hermanos. La Biblia es útil no solo para la salvación del alma, sino para conducirnos en todos los términos de la vida. ¿Qué debemos estudiar? ¿Dónde debemos trabajar? Aunque es verdad que la Biblia no nos dice enfáticamente a qué empresa tienes que ir a trabajar, pero sí nos da esa serie de principios que necesitamos para tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, en primer lugar, la Biblia, y leímos este precioso salmo: tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Ahí tenemos la palabra del Señor. En segundo lugar, vimos, hermanos, que tenemos que rodearnos de personas piadosas que amen al Señor y que tengan ya cierta sabiduría para que nos aconsejen bien. Dijimos que la edad, la experiencia es un grado, la experiencia te da mucho, te da el paso de la vida te da mucha experiencia, pero que no solamente la experiencia es importante, no solamente porque una persona tenga 30 años en el Señor va a saber dar los mejores consejos. Hay personas también jóvenes que tienen conocimientos en algo muy puntual y nos pueden ayudar, ¿no? Y dijimos que de hecho estoy yo aquí siendo el menor en esta sala, no, no, porque tenemos allá algún joven y otros que van llegando. Aquí hablan dos de dineros y finanzas. Bien, así que debemos rodearnos de personas piadosas y leímos este otro precioso salmo, el Salmo 37, que los justos, los que son justificados por Dios, ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿no? Tenemos una duda y preguntamos a un hermano, al pastor, a un líder: oye, que no sé, estoy entre estas dos tesituras, ¿qué debo hacer? Pues te dará su punto de vista. Hombre, yo elegiría esto por esto. Yo no lo sé, pero yo elegiría aquello porque me da mejores sensaciones o lo veo mejor simplemente, ¿no? Bien. Así que nos rodeamos de personas piadosas y en tercer lugar, y aquí fue donde lo dejamos, hermanos, el Señor. Bueno, antes que el Señor, no lo dejamos en tercer lugar no porque sea menos importante, sino porque vamos a enfatizar unas cuantas cosas. Dijimos que en la búsqueda de las personas piadosas, la primera persona con la que tengo que consultar todo, sí o sí, es mi marido, es mi mujer. No hacemos nada a escondida de nuestros esposos o esposas. No le dejamos dinero prestado a nadie sin que nuestros maridos lo sepan, porque eso no agrada a Dios. No gastamos para nuestros propios deleites o deseos a escondidas de mi mujer, porque sé que no le va a gustar. No solo no le va a gustar a tu mujer, sino al Señor tampoco. Porque debe haber sinceridad absoluta, hermanos, en el matrimonio. ¿De acuerdo? Debemos confiarlo todo, porque para eso nos hemos casado con nuestra esposa, nuestro esposo, ¿no? Y que además también los padres son muy importantes. También debemos buscar consejo de nuestros padres. Y dijimos que aunque ellos en principio no sean piadosos, no conozcan al Señor, también le debemos honra, ¿no? Y debemos escuchar su consejo, porque el proverbio que escribió Salomón, el proverbio 6, nos dice que guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes. Perdón. Cuando duermas te guardará. Hablarán contigo cuando despiertes, ¿no? Yo creo que todos aquí nos acordamos de algún consejo, de alguna enseñanza, de algún incluso ejemplo físico de nuestros padres, ¿no? Seguro. ¿Alguien recuerda aquí alguna frase, algún refrán que decía mi madre, ¿no? Yo recuerdo que mi padre decía esto. Y no tiene por qué ser bíblico, pero es experiencial, ¿no? Así que es importante que escuchemos a nuestros padres, aun cuando ya no dependamos de ellos. ¿Bien? Bien, hermanos. Perdón. Hoy he tenido que cantar muy alto en el ensayo.
Muy bien, entonces vamos a entrar en materia, hermanos. El Señor, vamos a buscar consejo del Señor. ¿Cómo buscamos consejo en el Señor, hermanos? ¿Qué podéis decir en este sentido? Ya hemos hablado de la Biblia y decimos que ellas que son nuestras delicias y nuestros consejeros. Pero ¿cómo buscamos en la práctica el consejo del Señor Jesús? ¿Qué me podéis decir? Gracias. Sí, recordar el micro, por favor. Yo pienso que si elegimos el momento y la disposición en la que estamos pidiéndole al Señor, el Señor contesta rápido. Yo tengo una experiencia personal que si digo dónde me ocurrió, pues os puede parecer un tanto... Pero el Señor mide el nivel de presión que uno tiene en ese momento, aunque el problema no fuese tan grande, pero a mí me producía presión. Tenía que pagar un gasto corriente y no sabía cómo hacerlo porque había quemado todas las opciones. Yo estaba conduciendo y estaba en un semáforo parado y es la segunda vez que el Señor me contesta así, me puse con los brazos así encima del volante y con la cabeza pegando en el volante, ¿no? Y mostrando tu desesperación, ¿no, Señor? El Señor ahí, sí, por hacerlo que en cualquier sitio. El Señor, viendo mi desesperación, me habló y me dijo, bueno, pero si la solución la tienes tú mismo. Y me dijo, bueno, hazte un anticipo en efectivo con tu tarjeta de crédito. Eso estaba en la letra pequeña del contrato y yo no lo había visto. Y yo llamé al banco y digo, ¿yo puedo hacer esto? Y me dice, sí, además no le afecta su línea de crédito. Hasta en eso. Por poner un ejemplo, digamos, del día a día, pero él vio la presión y después de que me había sometido y como yo además me jactaba de ser un buen administrador, me vio tan pegado al suelo en ese momento que me contestó súper rápido y me contestó bien. Tan es así que incluso no solo me enseñó a eso, sino me enseñó a cómo hacer eso sin pagar intereses. Y por eso al año y medio el banco me quitó las tarjetas, porque no había pagado ningún interés y lo hacía rutinariamente. Bien, bueno. O sea, los bancos no son la solución. Sí. Lorena, gracias, Coldo. Yo creo que buscar consejo tanto en la oración, porque en mi caso yo, en el mío propio, yo hablo por mí, que mediante la oración, ¿no? Le pido al Señor tanto que me haga discernir, ¿no? Mis pensamientos y que yo pueda pensar como Él y sentir como Él, porque erramos mucho y el corazón es muy engañoso. Entonces, nosotros tenemos que estar humildes a sus pies de Él y pues yo le pido mucho que me ayude y yo encuentro siempre la respuesta a través de la oración, esperando en su voluntad, ¿no? Gracias. Pues gracias por vuestros aportes, hermanos. Efectivamente, el Señor mide nuestro grado de presión. Hay momentos tan desesperantes que tú clamas al cielo, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Necesito una respuesta ya. Y por supuesto no estamos obligando al Señor a responder ya, pero en la medida en que nosotros nos veamos desesperados y de verdad renunciemos, como ha dicho Coldo, nos jactamos de ser buenos administradores, yo puedo con todo, que de hecho vamos luego en la transparencia del final, vamos a ver esos contrastes. El mundo te dice, adelante, tú puedes con todo, tomas tus propias decisiones, pero lo que el Señor nos enseña es que no somos así, que somos débiles, que también fallamos y muchísimo. Entonces es bueno que el Señor nos permita llegar a veces incluso a un estado límite para depender más de Él. Señor, ¿qué hago? ¿No? Y como ha dicho Lorena, a veces en esa desesperación, como nuestro corazón es engañoso, hermanos, a veces pensamos que es la voz del Señor y no es la voz del Señor. Es más nuestro deseo, más el consejo de aquella persona que ni siquiera conoce al Señor, ¿no? Entonces, es tan difícil, hermano. Yo sé que es complicado, ¿eh? ¿Cómo diferenciamos entre la voz del Señor y mi propio corazón o el hambre? No, por así decirlo. ¿Cómo lo diferenciamos, no? Pues, hermanos, una de las herramientas que el Señor nos ha dado es, si de verdad necesitas tomar una decisión y no sabes bien qué es lo que tienes que hacer, busca consejo. El Señor ha dejado en su iglesia maestros, pastores, diáconos, personas que aman a Dios y pueden ayudarte a ver aquello que estás viendo en ese momento desde otra perspectiva. No quiere decir que vas a tener que seguir el consejo al 100%. Probablemente la persona que te aconseja también es una persona que es débil, que su corazón también le puede engañar, pero necesitamos, hermanos, consejo. Y es difícil renunciar a nuestro orgullo,
de exponer nuestro caso, ¿no?, a otra persona. Luego hablaremos de ello, ¿vale? Así que muchas gracias, hermanos. La Biblia dice, cuando habla del Señor Jesucristo en Isaías 9, que el Señor, entre otros títulos, es un admirable consejero. Admirable consejero. El Señor aconseja bien, siempre lo hace bien, ¿no? Y tenemos esta otra porción de las Escrituras que nos dice, otro precioso salmo, que esta es una promesa del Señor, hermanos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No os llena eso de esperanza, hermanos? Todos los días estamos sometidos a tomar diferentes decisiones, y algunas muy importantes y trascendentales. No solo para nosotros, sino también para nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos o de nuestra familia. ¿Y qué nos vamos a basar? ¿Solo en nuestro propio deseo? No es que yo tengo pensado esto hace 15 años y tiene que ser así. Igual no es lo que el Señor quiere. Así que descansa en el Señor, porque Él te hará entender, te enseñará el camino sobre el que debes andar, porque sus ojos no se apartan de ti. A ver si nos pensamos que el Señor hay algunas cosas que las omite, ¿no? Deja de mirarte a ti para mirar a otro y se olvida de lo que tú estás pensando o estás haciendo, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, ahí tenemos a nuestro amado Señor preocupado constantemente por nosotros. Es la persona que más se preocupa por nosotros, por nuestra economía también, nuestras finanzas. ¿Bien? Así que, hermanos, hasta aquí hemos visto toda esta multitud de consejeros. Tenemos la Escritura, tenemos hermanos piadosos, nuestros padres, nuestro cónyuge y tenemos al Señor, por supuesto, ¿no? Y como decía antes, hermanos, la manera en que podemos tomar mejores decisiones es, por supuesto, ser gobernado por la palabra de Dios. Que no me gobiernen mis deseos o mis pensamientos, que la palabra del Señor me gobierne a mí. ¿Y cómo me gobierna la palabra del Señor si yo no la memorizo, si yo no la estudio, si yo no la leo? Es imposible, ¿vale? Así que esto es un ánimo, una exhortación del Señor a que sigamos leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, congregándonos en el sitio donde nos enseñan las Escrituras, que es la iglesia, ¿verdad? Para tomar mejores decisiones, ¿no? Y bueno, tenía aquí apuntado una cosa que ha dicho Coldo, pero tal cual, es como si hubiéramos hablado tú y yo ayer, ¿no? Apunté aquí que os aseguro que el Señor te va a hacer entender aquello que debes hacer, sea por medio de una convicción, sea por medio del consejo de un hermano, por una idea, ¿no? ¿Cuántos de vosotros pedís al Señor, Señor, dame una idea de qué debo hacer, ¿no? Así es como responde el Señor, hermanos. Sabemos que Él podría respondernos por un sueño, un stencil, un graffiti en las nubes, pero el Señor ha decidido mostrar su providencia por los elementos que Él ha dejado en la tierra. Y otra vez, estoy siendo repetitivo, pero es que es muy importante, hermanos. Las Escrituras y las personas que aman a Dios. ¿Bien? Y por supuesto, si el día de mañana metemos la pata porque pensamos que hemos tomado una decisión basada en lo que nos dijo el Señor y vemos que eso no era así, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos azota, nos recrimina, mira que has metido la pata. No, nos recibe otra vez. Nos dice, arrepiéntete por haberme desobedecido, ¿no? Y Él provee el arrepentimiento y una nueva idea para salir, ¿no?, del problema en el que estás metido. Y sobre todo, aprendemos una valiosísima lección. Creo que una de las lecciones que más aprendemos es cuando perdemos dinero, ¿a que sí? Metemos la pata y perdemos un montón de dinero o lo que sea y decimos, esto ya no lo vuelvo a hacer yo en la vida, ¿no? Porque cuando nos toca en el bolsillo, ¡ay, cómo aprendemos! Muy bien, hermanos. Una multitud de consejeros. Una multitud de consejeros. Vamos a leer este versículo, Proverbios 15. A ver si alguien me ayuda aquí. Vamos a leer, bueno, tengo aquí dos proyectados, pero vamos a leer este y lo analizamos un poco. Alguien que me ayude, por favor, ahí con la lectura. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas la multitud de consejeros se acuerda. Ahí está. La multitud de consejeros, hermanos. Otra vez, importante contrastar las opiniones de las personas a las que tenemos respeto, ¿no?, y consideramos que son sabias. Es importante rodearnos de buenas personas, hermanos, porque, otra vez, estamos sometidos todo el tiempo a tomar tantas decisiones y a veces decisiones tan importantes
que si estamos rodeados de gente que nos da malos consejos, a ellos les da igual, ¿no? Porque no es su dinero, ¿verdad? O no es su integridad, no es su salud. Pero si te dan un mal consejo, se olvidan y ya está. Pero el que lo sufre eres tú. Entonces, es importante pedirle también al Señor, Señor, dame nuevos y buenos amigos, nuevos y buenos consejeros. Siempre le he pedido consejo a Manuel, el de la panadería, y siempre me ha ido mal. No sé por qué, siempre caigo otra vez en el mismo error. Siempre pago el pato yo, ¿no? Pero claro, no solamente para tomar decisiones económicas, hermanos. Recordemos que también necesitamos tomar consejo para saber cómo actuar en otras esferas de la vida, no solo en el económico. Recordemos, otra vez, estamos hablando de finanzas, pero es que esto afecta toda nuestra vida. ¿Cómo pensamos acerca de todo? Marcos. Sí, yo pienso que uno de los fallos que tenemos es la inmediatez nuestra. Y en vez de buscar consejos primero, averiguar, ¿no? Nosotros pues queremos para allá y no buscamos consejo. Entonces, y a veces nos metemos la pata, porque quizás lo que estamos hablando, hay personas pues que están capacitadas a aconsejarnos. Quizás hay jóvenes calificados para esto, pero también hay personas mayores, como yo, por ejemplo, mayor, digo, que ha pasado por muchas cosas, muchas experiencias, ¿no? Entonces, yo también, pues ahora entiendo y veo de una perspectiva distinta. Yo veo que todas las inmediateces, las prisas que he tenido yo, las metiduras de pata, pues hoy me ha hecho ser esa persona con más experiencia, ¿no? Entonces, nosotros, en vez de buscar esos consejos, tanto en Dios, tanto en la palabra, sino que también en la iglesia, en hermanos, no buscamos y luego pues pagamos una factura alta muchas veces, ¿no? Por este error. Sí, sí, sí. Y por supuesto, otra vez, cuando nos toca el bolsillo, hermanos, aprendemos las lecciones con dolor, ¿no? Samantha, sí. A ver, lo que dice Marcos es muy cierto y nosotros como jóvenes casados, que estamos ahora muy jóvenes, lo estamos experimentando con Alight, porque hemos metido la pata muchísimo y acabamos de empezar. Y eso que tenemos consejo, porque hace poco pusimos una frutería, tuvimos el consejo del pastor y a veces es como la inmediatez, como dice Marcos, el apuro de no trabajar o el apuro de que tenemos que casarnos y no tenemos dinero y hay que trabajar, o sea, la inmediatez de decir necesitamos dinero para una casa, necesitamos dinero para vivir juntos, te da ese como empujón a no escuchar a los demás y luego, mira, pagas las consecuencias y las pagas muy bien porque ahora estamos también pagando las consecuencias, pero como decía yo el otro día, somos jóvenes y vamos a ir aprendiendo porque ahora ya lo sabemos y decimos otra vez que nos pase, por lo menos ya sabemos que tenemos personas que nos aconsejan, por ejemplo, Marcos, Gerson, mi suegra, que es muy lista también, que nos suele aconsejar muy bien, pero aún nosotros, siendo jóvenes, de verdad que es algo que digo yo que nos cuesta muchísimo aprender y algo que vamos a ir experimentando, creo yo, a lo largo de la vida. Y es muy importante, la verdad, estas enseñanzas, porque pienso yo que es que hay alguien que nos tiene que dirigir, porque no solamente bíblicamente, sino que los consejos para mí son muy importantes, porque la verdad que ahora miramos, de verdad con Alaisa, es que lo miramos ahora, lo siento por repetirme, pero es que pagamos las consecuencias y las consecuencias cuando se trata de dinero son muy fuertes, la verdad. Son duras, sí. Me has hecho acordar de Isaac, está aprendiendo a quitarse las zapatillas, se las quita muy bien y los calcetines también, pero no sabe muy bien ponerse los calcetines y las zapatillas. Entonces tú le quieres ayudar y te dice, no, yo solito. No te deja ayudarle, ¿no? ¿Cuántos años llevo yo poniéndome los zapatos? Muchos. Él está aprendiendo y se encabezona en su propio orgullo infantil de decir que él puede. No se deja dar consejo, ¿no? Muchas veces somos como Isaac. Queremos ponernos los calcetines y no sabemos y obviamos cualquier tipo de consejo.
Hasta que llevamos tanto intentándolo que empezamos a gritarle a las zapatillas y a los calcetines porque no entran, ¿no? Pues necesitamos a alguien que venga y nos eche una mano y nos diga, mira, esto entra así y esto se ata así. Y ya está, ¿no? Pues nada, esa es la imagen que se me vino ahora, ¿no? Y además aquí apunté un ejemplo, ¿no? de la importancia de rodearse de buenos consejeros. Y aquí, por supuesto, tenemos el versículo que, si recordáis la clase pasada, empezamos con un título en grande, un cordón de 3 dobleces, y dijimos, más adelante haremos alusión a qué versículo es, ¿no? Vamos a leerlo antes. Otra persona que por favor me ayude con este versículo. Escuchamos otra voz diferente. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe todo. Ahí está. Más claro, hermanos. Otra vez. El proverbista Salomón, escribiendo ahí en su libro, que es importante, de nuevo, rodearse de hermanos que nos amen y que nos quieran aconsejar de la mejor manera, porque cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. No quiere decir que no se rompe pronto. No quiere decir que es indestructible. También, se cometen errores cuando te rodeas de multitud de consejeros, pero la exposición al error va a ser menos, ¿verdad? Y me gustó esta imagen aquí, ¿no? De esos grupitos pequeños que tienen en algunas iglesias, ¿no? Grupitos pequeños, más cercanos y más íntimos, en los que se exponen los casos, oran los unos por los otros, se preguntan constantemente, se rinden cuentas, ¿verdad? Qué importante es eso. Quizá llegaremos a tenerlo con el tiempo. Pero me apunté yo aquí un ejemplo, hermano. Imaginaos que una persona decide dejar su trabajo y porque está harto de su trabajo y dice, renuncio, me voy. Estoy harto de este trabajo y me voy. Pero te vas a ir sin finiquito, me da igual. Estoy harto, me voy de este trabajo, ¿no? Estás moviéndote por los impulsos, por el sentimiento de ese momento. Necesitas a una persona que esté más tranquila que tú, que te diga, espera, has trabajado tanto tiempo, mereces o te pertenece más bien un finiquito. A lo mejor te vas a ir porque has sentido la presión de tu jefe y ha hecho o ha cometido abuso de autoridad. Entonces necesitas una persona que te diga, espera, si esta persona ha sido abusivo contigo, vamos a exponerle porque esto no puede continuar así. Si lo está haciendo contigo, ¿con cuántos más? ¿No? Entonces, a lo mejor por la emoción del momento te vas sin nada y esta persona sigue enriqueciéndose y tratando mal a las personas. Así que necesitas una persona que te aconseje y te diga, espera, vas a cobrar lo que te pertenece, no lo que no te pertenece, que eso también es otra. A veces creemos que el trabajador tiene todos los derechos del mundo y que le pertenece de todo, y que todos los jefes son malos y explotadores. No, no es así. No podemos tampoco tomar lo que no nos pertenece y aprovechar una ocasión de debilidad para intentar afectar a otra persona, en este caso un jefe, ¿no? Con una indemnización o con lo que sea. Pero si ese es el caso, otra vez, una persona en su sano juicio, más tranquila que tú, que te diga, espera, vamos a ir por este lado, vamos a llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y otro ejemplo que me apunté es, hay personas a las que yo qué sé, por ejemplo, te fallece un ser querido, en ese momento no tienes cabeza para pensar en otra cosa, en herencias, en el tanatorio, en tantas cosas que surgen, ¿verdad? Por eso necesitamos tener, como nos lo indica Eclesiastés, un compañero que nos ayude a levantar, alguien que se ocupe de estas cosas mientras nosotros pensamos en lo que necesitamos pensar en ese momento, ¿de acuerdo? Bien. Y por supuesto, hermanos, es importante por eso yo digo que es tan importante tener una vida recta e interesarnos por los hermanos con sinceridad, porque la mayoría de las personas oyen un consejo mucho mejor de una persona que respetan, de una persona que sabe que se ha preocupado por ella, que de cualquier otro, ¿no? El típico ejemplo de una persona que está actuando mal y viene otra que actúa peor que ella y viene a corregirle, a darle un consejo de que así no se debe hablar, así no se debe responder, etcétera, ¿no? Una persona que ve que otra persona que grita más que ella, ¿cómo va a recibir ese consejo?
¿Me vas a enseñar tú a mí que gritas más que yo? Ojo, que la otra tiene razón, la otra persona tiene razón. Pero cuando observamos que hay una persona que respetamos, que no grita y que se interesa por nosotros, a que recibimos el consejo con más, no voy a decir alegría, que es la palabra que me ha surgido, pero lo recibimos con más solicitud, ¿verdad? Es normal. Por eso es tan importante, hermanos, que tengamos una vida normalmente, no tiene que ser solo por esto, sino una vida recta delante del Señor y que nos interesemos con sinceridad por las personas. Porque el día de mañana vamos a dar un consejo y nos avala nuestro testimonio, ¿no? Debe ser así. Debe ser así. Salomón describe los beneficios de la dependencia de los unos, o sea, la dependencia de entre unos y otros. Y nombra a Howard aquí en su libro, que es uno de sus pasajes favoritos, ¿no? Porque ya dijimos de Howard en la introducción de las clases que él era un empresario, tenía una empresa, si no recuerdo mal, de restauración, en la que le iba bastante bien y que además ha escrito libros, además da seminarios y demás, y él necesita rodearse constantemente de sus ejecutivos, de sus consejeros, personas sabias, de buen testimonio. Dice que esto es uno de sus pasajes favoritos porque él dice que no sabéis cuánto le debe a personas que han venido allí a intentar ayudarle con otro punto de vista diferente. Por supuesto, puntos de vista basados en las Escrituras, ¿no? Que es mayormente las personas de las que se rodea. Bien, entonces dejamos aquí ya la multitud de consejeros y vamos a entrar en un tema que es interesante, ¿no? ¿De quién no debemos buscar consejo? Los consejos que hay que evitar, ¿no? Hermanos, no todos valen para aconsejar. Y hay personas a las que Dios aborrece porque se enorgullecen diciendo que son los consejeros del siglo, los consejeros del universo, y Dios les aborrece. Y vamos a ver de quién se trata. Para empezar, este salmo, el primero de los versículos del primero de los salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Quiénes son los malos, hermanos? ¿Será que se refiere este salmo solo a los asesinos, a los que defraudan Hacienda, a los que roban los bancos? ¿Qué pensáis? ¿Quiénes son los malos en este texto? El que no anduvo en el consejo de malos. Los que no tienen a Dios, dice Judith. ¿Quién da más? Que buscan su propio beneficio más que el del otro. No piensan en el prójimo. Muy bien, pues lo habéis clavado. Los malos, hermanos, ya sabemos que un asesino y un ladrón es malo, pero también este texto se refiere a que los malos son aquellas personas que viven sin el temor de Dios. Aquellos que no toman en cuenta en lo absoluto a Dios para nada en sus vidas. Se acuerdan de vez en cuando están en una situación que les aprieta, ¿verdad? Les aprieta. Ay, Dios mío, le pido a Dios que... Claro, le pides a Dios ahora, pero todo este recorrido no has hecho más que blasfemarle y darle la espalda. Ahora quieres el consejo de Dios. El Señor te lo dará, pero más te vale que te arrepientas y te conviertas al Señor si quieres un buen consejo, ¿no? Pero estos son los malos, hermanos. Son las personas que viven de espalda a Dios. Y he apuntado aquí que debemos evitar tomar una decisión basada únicamente en los consejos que nos dan nuestra propia familia. La clase pasada dije que nosotros tenemos familiares. Yo tengo puntualmente un tío que entiende mucho sobre el mercado, se consulta siempre la ley, la normativa, y entonces le consultamos la familia para tomar consejo de él, porque sus consejos son valiosos. Es un hombre ordenado con sus finanzas y su manera de ver las cosas nos da otra perspectiva, ¿no? Pero nosotros debemos consultar a estas personas, pero no tomar las decisiones basadas únicamente en su consejo, ¿no? Por supuesto, hermanos, cuando vamos a una consultoría, ¿no? Vamos a preguntar a un asesor algo relacionado con Hacienda, datos fiscales, datos legales, contables o administrativos. Por supuesto, debemos consultarles a ellos. No vamos a decir, no, yo solamente consulto a cristianos, entonces voy a pedir aquí a Sonia que me diga cómo desgravo aquello. A lo mejor Sonia tiene mucho conocimiento, que no lo sé, pero está diciendo que a lo mejor no. Pero a lo mejor ella no conoce la normativa específica. Entonces, sales de la iglesia, vas y consultas al gestor y lo tomas en cuenta. Por supuesto, este es un consejero, ¿no? Pero
Hay unos tipos de personas que, por supuesto, hermanos, nunca, nunca, nunca debes consultar. Y si les consultas, cuidado. No consultar nunca ¿a quién? Os veo ahí en suspenso. ¿A quién creéis que os voy a decir ahora mismo? ¿Qué os dice esta imagen? La mujer de la bola de cristal, la mujer del tabaco, la mujer de las cartas, los que te leen la mano. Hermanos, completamente prohibido consultar a agoreros, brujos, adivinadores, etcétera. Y esto incluye lo que hemos dicho ahora, el que te lee el tabaco. No, es que este solo me lee el tabaco. Nada. El tabaco, el horóscopo, esto que te viene al final del periódico, a ver que yo soy Géminis, ¿qué me toca para esta semana? Ya no hace falta ir a tocarle allí al adivino, ¿verdad? Ahora te viene por el Facebook, por el Instagram o por la red social que tengamos. Hermanos, completamente prohibido. Mirad lo que dice la Escritura del Señor. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es abominable a los ojos del Señor consultar, incluso hasta el horóscopo, hermanos, ¿no? La Escritura los define a veces como los que consultan las estrellas, ¿no? Claro, aquellos que miran arriba y dicen, Géminis, proyección, esta. La persona ha nacido entre este mes y este mes. Esta semana te va a ir bien, esta semana te va a ir mal. Y pone la gente su esperanza ahí. Como el horóscopo me ha dicho que esta semana me va a ir bien, como el horóscopo me ha dicho que esta semana me va a ir mal, empiezas ya con un estado ahí quejándote, te duele todo, ¿no? Al final hasta tienes razón y todo, ¿no? Hermanos, si lo has hecho, ya te has arrepentido, el Señor ya te ha perdonado. Pero si tienes la tentación de volverlo a hacer, recuerda la palabra del Señor. No os volváis, no os contaminéis con este tipo de gente. Porque una cosa te digo, yo no creo que todos sean unos farsantes. A veces, cuando he tenido que trabajar y estoy en la noche, tú enciendes cuando trabajas de noche, enciendes la tele para ver las noticias y de repente pasas por un canal de esos de un número muy alto, 384, y hay un señor ahí con unos pelos largos atendiéndote las llamadas. Y entonces te quedas para ver, ¿no? El show ahí, dice, a ver, y entonces empieza a hacerte preguntas para ir induciendo,te ¿no? O sea que tienes una mujer, ¿no? Y tienes 2 hijos. No, solo tengo uno. Sí, claro, las cartas me estaban diciendo que solo tienes uno, ¿no? Y entonces empiezan con el engaño, hermanos, y qué tremendo es, ¿no? No todos son engañadores. Creo que Satanás y sus demonios utilizan este tipo de fuentes también para someter a las personas a un estado de dependencia. Hay personas que consultan adivinos todas las semanas porque ponen su esperanza en ellos. Qué malo es, ¿no? Qué malo es. Sí, Sonia, tenemos un micro aquí para que podamos escuchar luego. Sin micro, bueno, luego lo reproducimos. Que no te pide dinero. Tenía ahí un montón de monedas, de dinero, claro, las notas de fondo, pero esas son las monedas pequeñas. No, tú sabes que tengo una moneda. Cuando me entró, me ha dicho tanta cosa, y yo le dije, me cosa que preguntar cosas, mira, si tú eres un argentino, ¿por qué estás en el estado? Ahora tienes que imprimir con postado, pero voy a preguntar si tú sabes. Porque en esta vida más o menos se construyó. Sí, sí. Si tú eres mujer, te voy a gente, para mí, si eres extranjera, eso no pasa nada. Es el Señor, sí. Pero hermanos, pero Satanás también conoce muchas cosas de nosotros. De hecho, conoce tantas que nos tienta conforme a qué dice la Escritura, conforme a nuestra propia concupiscencia. Es decir, Satanás nos tiene bastante bien vigilados. Por supuesto, Satanás y sus demonios no pueden entrar en nuestra mente ni en nuestro corazón porque lo gobierna el Señor. Pero lo que sí puede hacer es
aconsejarte, ¿no? Y como lo he dicho yo muchas veces, viene ahí con su aliento apestoso, aconsejarte, haz esto en contra del Señor. Tenemos que evitarles, ¿no? Entonces, Satanás también nos conoce muy bien. Y por eso cuando las personas acuden a este tipo de sitios, la gente sale ahí diciendo, pero ¿cómo es posible que me haya dicho aquello que solo yo podía saber? ¿Nunca habéis oído eso? Pero hermanos, y muy a mi pesar lo digo, no solo en estos sitios ocurren estas cosas. Muy a mi pesar lo digo, que hay iglesias que se autodenominan cristianas o evangélicas en las que ocurre algo muy parecido, muy por el estilo. Iglesias en las que su punto central son las profecías. Cada domingo, cada miércoles, cada jueves que se reúnen, profecías de todos los tipos. Hay profetas profesionales que supuestamente se acercan a ti para decirte un montón de cosas. Y hermanos, mi madre acudió a una iglesia de estas en Colombia. Yo he escuchado muchísimos testimonios de personas que han salido de una iglesia evangélica diciendo, esta hermana me profetizó tal cosa y me ha tocado el corazón porque ¿cómo es posible que lo haya sabido? Si es una profecía, es una advertencia directa de parte del Dios, debemos escucharla. Pero hermanos, las profecías que tú escuchas en este tipo de sitio no tienen nada que ver con tu santidad, con el evangelio, con vivir una vida más santa para Dios. Casi ninguna de estas profecías. Y bueno, yo tengo mi postura con respecto a los profetas actuales. Pero por eso digo que muy a mi pesar, hermanos, en este tipo de iglesias la centralidad del evangelio es desplazado. De hecho, la predicación es bastante corta. La centralidad del evangelio es desplazado y se enfocan solo en el show, en la profecía y en los testimonios. Filas interminables de gente para decir, el Señor me ha ayudado en esto, en lo otro. Y hermanos, de verdad, una serie de testimonios que yo digo, hay algunos testimonios impactantes. Pero hay unos testimonios, hermanos, que tú dices, de verdad, la iglesia se ha enfocado en la adivinación, en la profecía. ¿Y dónde está el evangelio? ¿Dónde está el evangelio siendo expuesto? Por eso, hermanos, puede ser que esto os choque a alguno de vosotros, no lo sé. Si luego quieres saber mi opinión más profunda o nuestra opinión como iglesia al respecto, podemos sentarnos con la Biblia abierta y hablar al respecto. Pero, hermanos, el consejo bíblico que ya ha sido revelado se desplaza y se le da lugar a toda esta serie de personas que dicen traerte un mensaje de parte de Dios. ¿Y qué de la palabra de Dios? Hermana, si quieres hablar, porque, vale, es que vuestros aportes son tan valiosos que si no hablamos por el micro, luego no los escucha nadie, pero bueno, en la web. Vale, te escuchamos desde aquí entonces. Pero realmente, si no tenemos al Espíritu Santo, vamos a ser engañados. Y en los últimos tiempos, dice el Señor claro en su palabra, que aún los escogidos van a ser engañados. La clara razón es que si no buscamos al Espíritu Santo, que nos va a ayudar a discernir. Porque hoy en día hay profetas verdaderos y hay profetas falsos. ¿Cómo sabemos que es falso lo que nos está diciendo? Como tú dices, que es muy cierto. Todo aquí está. Si me habla otra cosa que no te explica, es evidente que está dando algo que no es de Dios. Entonces, eso lo que están diciendo que es muy bien, es muy cierto, y de que tenemos que tener ese discernimiento espiritual, que la profecía realmente es buena, que eso me edifica, porque Pablo mismo dijo que pidamos ese don de profecía, y bueno, eso es bueno. Sí, por supuesto. A ver, nosotros entendiendo bien el don de la profecía actual, porque lo que tenemos, ya que se ha abierto este tema aquí, no quiero dejar que pase, nuestra visión como iglesia con respecto a los profetas está muy definida. Ya no hay profetas al estilo del Antiguo Testamento. Ya no encontramos un profeta al estilo de Isaías, al estilo de Jeremías. Entendemos que la profecía moderna es la exposición clara de la palabra de Dios y que no hay un título como profeta. En esta iglesia no vas a encontrar nunca al profeta Josema, que bienvenido de nuevo. Vete al profeta Josema que te va a hablar, vete a la profeta Vania que te va a decir esto de parte de Dios. No. El profeta actual es aquel que toma las escrituras y da un mensaje de parte del Señor.
¿De acuerdo? Esa es nuestra visión como iglesia y entendemos y respetamos los puntos de vista de otras denominaciones en los que tienen un profeta tal cual, ¿verdad? Pero esta es nuestra visión y así lo entendemos, ¿no? Porque nuestra centralidad debe estar en el Evangelio y no en las personas. Y de hecho, han habido muchísimos casos de profetas a los que dicen ciertas cosas y no se cumplen. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Espíritu está sujeta al profeta y que todo aquel profeta que profetizare algo que no es verdad, bueno, en el Antiguo Testamento eran apedreados. Así que cuidado, ¿verdad? Nosotros estamos muy contentos con abrir las Escrituras y que el Señor nos hable a través de su palabra, ¿vale? Y si viene un hermano de parte de Dios a decirnos, mira, esto de parte de Dios como para ti, lo escuchamos con toda la intención y la buena gana del mundo. Pero debemos tener una convicción de parte del Señor. Porque si el Señor habla algo a un profeta, pero no te lo habla a ti, interesante, ¿no? Así que es bueno que haya surgido ese punto y gracias, hermana, por tu opinión, porque necesitamos entender bien las cosas, ¿vale? Y por supuesto, entender y sobre todo para los miembros, aceptar la visión que como iglesia tenemos al respecto, ¿de acuerdo? Se nos consume el tiempo. Me quedan 2 transparencias, pero bueno, hermanos, esto ha quedado claro, ¿verdad? No vais a ir a visitar jamás y vas a impedir que vuestros familiares y amigos vayan a consultar a la señora de la bola de cristal, ¿verdad? A la de las cartas, ¿verdad? Muy. Te dejan en el coche, ¿verdad? Oye, te restablezco el matrimonio, te ayudo a encontrar trabajo. Y además uno dice, brujo, chamán del África Oriental, no sé qué, unos poderes. A todos esos evitarlos. Y si podéis, predicarle el Evangelio para que se arrepientan. Bien. Quiero terminar esto hoy. Darme, por favor, 2 o 3 minutos, aunque os estoy mintiendo porque no van a ser 2 o 3 minutos. Pero, hermanos, cuando busquemos consejo de alguien, debemos preguntarnos si esa persona a la que acudimos para buscar consejo puede beneficiarse de la decisión que voy a tomar. Es muy importante, hermanos, porque la codicia mueve a las personas e incluso a nuestra familia. Y si hay alguna persona amante del dinero que sabe que se va a beneficiar de la decisión que nosotros tomemos, cuidado, porque nos va a aconsejar seguramente llevándonos a su terreno, ¿no? Entonces, cuidado, otra vez, de nuevo, el contraste, qué importante es. Y última transparencia, hermanos. Mirad estos 2 contrastes. Esto es muy claro. La sociedad me dice, sé tú mismo. Haz las cosas tal como las piensas. No necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Pero ¿qué nos dicen las Escrituras? Proverbios 18, el sabio de corazón aceptará los mandatos, los consejos, los preceptos, pero el necio, charlatán, será derribado. Porque el necio, hermanos, no admite consejo. ¿No conocéis este tipo de personas necias? Le aconsejas una y otra vez y siempre termina tomando su propia decisión y termina dándose siempre de bruces contra el suelo. Pues hay una de las versiones que consulté de la Biblia, ponía aquí que el necio se estrella su cara contra el suelo, porque está ilustrando perfectamente lo que pasa con el necio. Y para terminar, hermanos, quería leeros directamente del libro el compromiso que Howard escribe aquí. Y terminamos. Fijaos qué interesante, he querido leerlo literalmente del libro. Dice Howard, y atención, en mi propia experiencia, gran parte de aquellos que están en dificultades financieras, no han seguido el principio de las Escrituras de buscar un consejo sabio. Casi siempre el mayor impedimento que tienen las personas para pedir ayuda es su propio orgullo. Y esto ocurre con más frecuencia cuando atravesamos crisis económicas, ya que nos da vergüenza exponer nuestros problemas a otras personas. Otro motivo por el que nos resistimos a buscar consejo es el temor de que una evaluación objetiva de nuestras finanzas puedan sacar a luz realidades que preferimos no confrontar, como pueden ser no gastar de una manera disciplinada, tener un presupuesto irreal, carecer de comunicación en la familia o tener que renunciar totalmente a algo importante para nosotros. Y termina la cita diciendo, no puedo dejar de enfatizar la importancia de buscar consejo y te invito y animo a evaluar tu propia situación. Si no tienes un consejero, procura cultivar la amistad con una persona piadosa que pueda aconsejarte.
Fin de la cita. No buscamos muchas veces consejos porque tenemos ese orgullo de exponer nuestra situación ante el hermano y que nos digan, qué mal has administrado el dinero. No pasa nada, lo has administrado mal y ya está. ¿No? Bien, hermanos, hemos terminado y para la siguiente clase vamos a ir con el siguiente de los quesitos. Absoluta honestidad. Vamos a hablar de honestidad en la vida y en el trabajo. Así que va a ser también muy interesante el domingo que viene, hermanos. Bien, un minuto por si alguien quiere dar su opinión con respecto a esto. ¿Algo que añadir? ¿No? Bien, pues nada, hermanos, vamos a orar.